la presencia de las autoridades de cultura del municipio de Culiacán, que tiene la gentileza de acompañarnos, Alonso Ramírez Reyes, así también Francisco Padilla Beltrán, cronista de esta ciudad. Sean todos ustedes pues bienvenidos a este importante evento de la presentación del libro Los mitos sobre el mestizaje del estado de Sinaloa. El Instituto de Cultura y la Crónica de Sinaloa se enorgullecen en esta tarde al presentar hoy uno de los socios integrantes de la Crónica de Sinaloa, esta importante producción literaria en la cual ha interiorizado en temas muy importantes que habrán de darnos mucha luz y conocimiento acerca de este importante tema. Por ello, el día de hoy tendremos a dos comentaristas. El primero de ellos, el licenciado Jaime Félix Pico. El licenciado Jaime y también tendremos como comentarista a Rodolfo Díaz Fonseca. Y por supuesto, al centro de esta mesa tenemos al autor de esta importante obra, Jesús Javier Martínez Leiva. Jaime Félix Pico es cronista y promotor cultural, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, servidor público en los tres ámbitos del gobierno federal, estatal y municipal desde 1970. donde ocupó distintos cargos directivos. Pertenece a asociaciones e instituciones de asistencia social y cultural. Fue presidente de la Crónica de Sinaloa y actualmente es consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y consejero de la Junta de Asistencia Privada. Los dejo pues con la grata compañía del primer comentarista, Jaime Félix Pico. Bueno, permíteme, Jaime, perdón, gracias al presidente de la Crónica de Sinaloa, al maestro Ángel Villalba por la presentación y por estar presente y venir desde Choice a estar con nosotros. Quise tomar la palabra, gracias. Quise tomar la palabra porque antes de iniciar esta, permítanme hacer un homenaje a una de las gentes que hizo posible que yo pudiera investigar y me orientó para esta obra. Yo ya le llamo oficialmente el guardián de la cultura y la historia de Sinaloa. Quiero rendirle un homenaje que lo hagamos todos frente a su esposa Sonia Romanillo, aquí presente, a Amelia Cachito, su hija, a sus familiares, Héctor, por ahí están. Quiero que le rendamos un homenaje antes del inicio de este evento, dedicándoselo completamente, dándole un reconocimiento con un fuerte aplauso al maestro Gilberto Javier López Avenida. Muchas gracias. Ahora sí, Jaime, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Don Miguel León Portilla, ya fallecido, prestigiado historiador que se dedicó a investigar el pasado prehispánico de México y los primeros tiempos de la Nueva España,
en una conferencia magistral titulada Mestizaje a raíz de la conquista, en el año 2010, conmemorando el bicentenario del inicio de la independencia, inició con esta frase: no hay pueblo en la tierra que no sea mestizo. Puso como ejemplo España, en donde dijo que la población históricamente procede desde los iberos, pasando por los godos, los griegos, los fenicios, los germánicos y los árabes y los judíos que estuvieron los últimos 500 años aproximadamente hasta que fueron expulsados por los reyes de España. Y luego citó a un historiador indígena de nombre Chimalpaín. Y la cita es en náhuatl, no la pude leer, pero voy a leer la traducción. Dice el historiador indígena: entre nosotros hay muchos que tienen sangre indígena y española, pero quieren negar que tienen sangre indígena, como si no supieran ellos que todos venimos de nuestro padrecito Adán y nuestra madrecita Eva. Cierro la cita. Luego el historiador pasó a tratar dos aspectos del mestizaje, el biológico y lo cultural. Interesante su análisis y conclusiones. Coincidentemente es el tema del libro que hoy nos ocupa, del cronista Jesús Javier Martínez Leiva, quien desde el inicio de su obra se declara aficionado a la historia, no historiador, como su mentor o maestro, Gilberto López Alanís, en quien se inspiró para explorar más sobre el significado y los alcances de este fenómeno social que es el mestizaje cultural. Me consta que Javier es un investigador profesional, habilidad intelectual que le viene de su formación de economista, pero además es un lector empedernido que no sacia su curiosidad investigativa hasta encontrar datos, hechos históricos que lo acerquen a la verdad. Quiero destacar primero uno de los aportes de este libro. Es la extensa bibliografía de consulta que reúne. Son 29 textos de autores reconocidos, prestigiados de todas las épocas, sobresaliendo las obras de los padres jesuitas evangelizadores, las cartas anuas, obras de los más reconocidos historiadores sinaloenses y por supuesto las obras del maestro López Alanís, a quien él rinde, como hace unos momentos, una suerte de homenaje, pues le reconoce como el primer investigador que acuñó el concepto de mestizaje cultural en el medio de Sinaloa. Antes de continuar, quiero expresar mi agradecimiento a mi amigo Javier. Estoy doblemente agradecido. Uno, por estar aquí como comentarista invitado, compartiendo la mesa con otro gran amigo, talentoso, en quien reconozco cualidades literarias, cuyas crónicas editoriales de todos los días, etos, leo todas las mañanas para empezar bien. Y dos, por haberme dado la oportunidad de escribir la presentación en el texto del libro. Esto es, por supuesto, un honor para mí. Van mis comentarios. Resulta muy significativo el hecho de que la mortificación que expresó el historiador indígena Chimalpaín, que ya leí, respecto a la negación de tener sangre indígena, aún pervive. Ahora, en medio de tensiones y aparentemente sin coincidencias en los enfoques de los historiadores, cronistas y personas interesadas como el autor, quien inteligentemente nos aporta lo suyo sobre el tema. Al principio Javier nos revela inquietudes juveniles
que lo motivaron a escribir este libro. Dice que desde temprana edad percibía entre la gente de Los Mochis, donde vivió su niñez y parte de su juventud, tendencias de creerse norteamericanos o españoles, y nadie declaraba tener sangre indígena, quizá por ignorancia, eso yo le digo yo, o mera presunción, ya que sabían el origen de esa población estaba ligado al sueño de Albert Kingsley Owen, quien a fines del siglo XIX fundó en el norte de Sinaloa la primera colonia socialista norteamericana, habitada por familias todas de origen sajón, que se aventuraron a venir a esta región entonces inhóspita. Al fracasar Owen, los pobladores regresaron a sus lugares de origen, pero muchas familias se quedaron a vivir en la región. Presencia norteamericana que más tarde se fortaleció con la figura de don Benjamin Johnston, norteamericano, quien a principios del siglo pasado logró construir un emporio económico vinculado a la industria azucarera. Por su actividad también se le reconoce como fundador de la ciudad de Los Mochis y de la famosa colonia americana donde vivió, que fue un sitio urbano de acceso restringido. Recuerda muy bien Javier, y ahí lo menciona en el libro. Estas tempranas vivencias del autor, sumadas al bullying racial que sufrían algunos compañeros de escuela por ser indígenas, lo motivaron a investigar y explicar las causas de ese comportamiento discriminatorio, excluyente, y dar respuestas a esta pregunta: ¿qué tipo de mestizaje se generó a la llegada de los españoles a estas tierras? Como buen investigador, Javier utiliza el método de indicios, etnografía y el manejo de categorías conceptuales, y se apoya en la definición del concepto mestizaje cultural que encontró en la obra de Gilberto López Alanís, a decir de él, del autor, primero en preocuparse por aclarar este concepto. En el desarrollo de su investigación, Javier enfatiza en dos hechos históricos. Uno ligado a la presencia de los padres jesuitas desde finales del siglo XVI, que emprendieron en su apostolado la evangelización de los pueblos indígenas en el norte de Sinaloa. Y dos, en la construcción del sistema de misiones, apoyado en la fuerza militar virreinal, que se concreta en una imagen que es la cruz y la espada. Ambos factores, evangelización y misiones, contribuyeron a generar una nueva forma de vida que modeló la manera de ser de los indígenas y redundó en una nueva identidad cultural. La mezcla racial, incuestionable por la presencia de españoles que protagonizaron la conquista de estas tierras e interactuaron con la población indígena, y la mezcla cultural dio origen al nuevo sinaloense, conclusión a la que llega el autor. Sin embargo, deja el camino despejado para seguir explorando sobre el mestizaje cultural. Antes de concluir, deseo destacar dos aspectos más de esta investigación. Primera, exploración, no reivindicación. Segunda, convergencia y convivencia cultural. Me explico. Exploración, no reivindicación. Es evidente que el autor conoce bien
los caminos sinuosos donde puede llevarnos el estudio del mestizaje cuando se analiza con el lente de las teorías raciales, racistas, que proponen el supuesto predominio étnico del mestizo en un mosaico pluricultural, plural, como es México, y Sinaloa no es la excepción. Reitero, supuesto predominio étnico del mestizo. Es cierto que las teorías raciales imperaron en México en la segunda mitad del siglo XIX, pero fue porque sirvieron como vehículos ideológicos de integración nacional y de legitimidad política en una etapa de reconstrucción de la República que encabezó el presidente Benito Juárez. Al triunfo del liberalismo requería la unidad y el apoyo de todo el pueblo de México. Prestigiados intelectuales de la época, educadores, historiadores mexicanos del siglo XIX, como Justo Sierra, Molina Enríquez, Vicente Riva Palacio, autor del clásico México a través de los siglos, abordaron el tema con la óptica étnica racial. No obstante, no hicieron apología de la discriminación racial ni se victimizaron. Privilegiaron la mezcla cultural gracias a la continuidad de nuestro pasado histórico, más de 3.000 años sin ruptura. Cuando vino Carlos Fuentes a la Universidad Autónoma de Sinaloa a recibir su honoris causa, en su discurso dejó claro este asunto de que en México lo único que no ha tenido ruptura a través de 3.000 o más años es su historia. Ha habido rupturas en lo económico, ha habido rupturas en lo social y en lo político, pero en la historia, los 3.000 años que tenemos, ha sido una continuidad. Y eso es lo que resaltaban estos intelectuales del siglo pasado. Estos enfoques ya están superados por el tiempo, me refiero a los enfoques raciales y la investigación objetiva. Me atrevo a suponer que Javier decidió no polemizar, no caer en el campo de la ideología ni de la política, esa que tiene apellido nacionalista o revolucionaria. El siglo XXI nos trajo los bicentenarios. En el 2010, 200 años del inicio del movimiento de independencia, eventos conmemorativos acerca del mestizaje mexicano que desde mi particular punto de vista tuvieron un carácter exploratorio, es decir, intentaron explicar el mestizaje cultural como un fenómeno social. En el año 2021 se conmemoró el bicentenario de la consumación de la independencia, con criterio político de reivindicación, mas no de exploración, siguiendo la política transformadora del actual régimen de gobierno, caracterizada por descartar todo aquello que huela a la España conquistadora. Cualquiera de las dos vías seguramente nos llevará a la convergencia y la convivencia cultural. Son dos procesos mediante los cuales nos conectamos con nuestro pasado histórico para entender el presente y proyectarnos al futuro. Aquí Javier teje fino un hilo conductor que le sirve para llevar de la mano al lector a lo largo de las 4 partes temáticas que conforman el contenido del libro, hasta llegar a sus propias conclusiones. En su labor investigativa, al conectarnos con el pasado, revisa la vida cotidiana de los indígenas y luego las interacciones entre indígenas y españoles y también las relaciones entre los bautizados y los españoles. Javier Ford toma muy en cuenta las estadísticas que aporta el historiador Sergio Ortega,
por cierto, su maestro en los Mochis, sobre la población total de indígenas al momento del contacto y el reducido número de europeos que llegaron a las naciones indígenas del hoy territorio sinaloense. Los tremendos impactos de las epidemias que mataron a casi el 90% de la población indígena, sumándole además la belicosidad de algunas etnias como los mayos, apaches en el norte, y la versión del supuesto rechazo del indígena por el español, que lo consideraba sucio, primitivo e ignorante. Estas circunstancias pudieron haber sido serios obstáculos para que la mezcla racial en Sinaloa se diera igual que en el altiplano mexicano. El mestizaje cultural, el autor lo sustenta en la evangelización y en el sistema misional, que impuso un nuevo orden social, económico y espiritual, dando origen al nuevo sinaloense. A manera de conclusión, Javier hace eco y coincide con lo que escribió López Alanís, que dice: el surgimiento de la cultura mestiza en la provincia de Nuestra Señora de Sinaloa fue un proceso de interacción cultural donde tuvieron que experimentar adaptaciones los portadores de las culturas en contacto. Cierro la cita. Sin embargo, aún queda mucho por explorar, encontrar información suficiente y veraz sobre los hábitos, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas y de la vida cotidiana desde el primer contacto hasta los tiempos actuales, para tener luz y arribar civilizadamente a la convivencia cultural. Desterrar los estigmas raciales que todavía perviven en el imaginario popular de los mexicanos y también de los sinaloenses, que el mestizaje fue producto de la violación y del concubinato. Por tanto, se dice somos hijos de la Malinche, por no decir somos hijos de la China. Falta encontrar y estudiar los documentos extraviados que contienen la sabiduría prehispánica. Solo así nos acercaremos a la verdad. El pueblo grita: la Malinche es traidora. No puede ser esto cierto, pues ella no era ni mexica ni azteca. Era una indígena inteligente y bilingüe, que dominó el náhuatl y el castellano. ¿A quién traicionó la Malinche? Sí, fue concubina de Cortés. Tuvo a su hijo Martín, primero de dos Martínez que procreó Cortés. El segundo Martín lo tuvo Cortés con doña Juana de Zúñiga, una española. Los dos Martínez se dice que conspiraron contra los reyes de España y fueron condenados a la horca, pero los perdonaron la vida quizá por consideración a su padre. Entonces la versión racista contra los indígenas no puede ser cierta de ninguna manera, si le tuvieron consideración a este Martín Cortés, que tenía raza indígena, sangre indígena. Termino como empecé, citando a León Portilla, quien en su conferencia arriba aludida se preguntó: entonces, ¿en qué podemos decir que hubo mestizaje en México? Él solo se contesta: un mestizaje en la cultura. Muchas gracias. Nuestro siguiente comentarista es licenciado en Comunicación Social por la Escuela de Comunicación Social de Sinaloa, María Teresa Zazueta, licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac de Guadalajara, licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, maestro de Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Monterrey,
Campus Sinaloa. Director de prensa de Gobierno del Estado de Colima de 1997 a 2001. Director editorial del periódico Noroeste, Culiacán, del 2002 al 2013. Defensor del lector del periódico Noroeste del 2013 al 2019. Desde el 2013 escribe la columna Diario Ethos en el mismo medio informativo. Profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en la UAS. Director de difusión y promoción del Instituto Sinaloense de Cultura. Me refiero a nuestro siguiente comentarista, Rodolfo Díaz Fonseca. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Agradezco su presencia en este importante evento para la presentación de este magnífico libro de nuestro amigo Javier, a quien felicito una vez más por esta obra, por esta acuciosa investigación. Como ya decía Jaime en su participación, citando a León Portilla, pues todos somos mestizos. Sin embargo, cabe hacer esta investigación porque son pocos los autores que se han dedicado a escudriñar si en realidad hubo un mestizaje sanguíneo o fue más bien, como el autor nos lo ha estado recalcando, un mestizaje cultural, siguiendo lógicamente a su maestro, a quien rinde homenaje, Gilberto Javier López Aránez. En paz descanse. Quisiera comenzar precisamente con el título del libro del autor, Mitos sobre el mestizaje en el estado de Sinaloa. En primer lugar, cabría hacer la aclaración de qué es un mito. Yéndonos a Mircea Eliade, este investigador humano, nos dice que el mito puede tomarse en dos sentidos: como ficción, como fábula, fantasía, mentira, etc. O también como un relato que se remonta a los orígenes y que por lo general casi siempre tiene un tinte sagrado, un tinte sacral. De ahí que todos nosotros también tenemos un pensamiento mítico y lo seguimos desarrollando. Tenemos una función mitopoética que continuamente estamos nosotros impulsando. Valga la poesía, ahí hay una función mitopoética permanente, porque está creando mitos el poeta al hablar de que el sol sonríe, de que la lluvia está saltando sobre los montes, etcétera, etcétera. Siempre se utilizan alegorías, se utilizan comparaciones, se utilizan metáforas, y entonces siempre recurrimos al pensamiento mítico. Por eso, de entrada, hay que decir que el pensamiento mítico no es simplemente una mentira o una fábula o una fantasía. Segundo, al hablar de mestizaje, porque nos dice en los mitos sobre el mestizaje, la palabra mestizaje, como el mismo Jaime Félix Pico en su presentación nos lo hace notar, viene de mixticius, de latín, que es mezclar. Y hay un verbo ahí, es el verbo miscere. El verbo miscere precisamente es eso, la mezcla. Y de ahí viene una palabra que nosotros utilizábamos mucho antes. Si se recuerdan, a muchos eran como abarrotes, anteriormente les llamábamos misceláneas. ¿Por qué les decíamos misceláneas? Precisamente porque ahí había un poco de todo. Porque era como dice el refrán, de todo como en botica. Eso eran las misceláneas. Precisamente una mezcla donde encontrábamos de lo que fuera. Era una tienda de conveniencia en que íbamos a encontrar de todo en aquellos años. Bien, con el mestizaje se dan nuevos genotipos, que es la mezcla sanguínea, la nueva raza.
pero también se dan nuevas tradiciones culturales, que es precisamente sobre todo la premisa que estamos defendiendo. Hay una mezcla biológica y cultural. Normalmente, hay que decirlo, no se da esto por una integración armónica, sino que hay una lucha, hay una pugna, pero de todas formas hay una relación que viene resultando y hay un sincretismo, podríamos decir, y una hibridación. No es una mezcla compacta, homogénea, precisa, pero se da ese sincretismo y esa hibridación. Normalmente nos referimos a los indígenas, a los naturales, con esa expresión indígena, y muchas veces le damos una connotación peyorativa, cuando en realidad indígena simplemente quiere decir el que es de allí, de ese lugar, de esa población. Eso es lo que significa la palabra indígena, indi, de allí, genos, que está nacido ahí, que está gestado ahí, precisamente. Y lo mismo podríamos decir de la palabra aborigen. Hay veces que a algunos les decimos, eres un aborigen. Sí, pero aborigen no es ninguna ofensa. Aborigen simplemente quiere decir, tú eres el natural de estas tierras, porque es ab origine. O sea, el que nació en esta tierra, ese es el aborigen. No es alguien que no tenga cultura, no es alguien que prácticamente haya sido bajado del cerro a Tamborazo, como decimos coloquialmente, sino que es alguien que pertenece a este pueblo, a esta raza, a esta nación, a esta comunidad, a este conglomerado, podríamos decir. Lógicamente, cuando hay mestizaje, se da a través de una inculturación o de una aculturación, que de hecho el autor utiliza la palabra aculturación en su texto. Inculturación es cuando prácticamente se toman todo lo de un pueblo sobre otro, y aculturación cuando se toma algo individual, que hay un tomo esto pero no esto, o tú también que estás, del cual estoy tomando esto, tú compárteme lo otro. Entonces hay ahí una cierta convivencia, y esa es una aculturación. Ninguna cultura, hay que decirlo, ni ninguna identidad está totalmente acabada. Siempre estamos en tránsito, siempre estamos circulando, al menos mientras estemos vivos. Mientras tengamos vida, estamos siempre mutando y estamos en continua transformación. Quiero referirme aquí a una narración que nos hace Francisco Rojas González en su libro El Diosero. Si alguno de ustedes lo han leído, recordarán, tiene varias narraciones ahí que nos habla de las costumbres indígenas. Y tiene una narración que se llama Nuestra Señora de Nequeteneque. Ahí nos narra que Nequeteneque, te voy a declarar, es una comunidad de Hidalgo, del estado de Hidalgo. Se nos narra que una investigadora psicóloga, sobre todo estadounidense, fue al pueblo y llevaba varias reproducciones artísticas de pinturas de connotados pintores de diversas épocas, y las llevaba precisamente para ver cuál era la reacción de los naturales del lugar ante el arte, ante un arte que no era el suyo, pues, pero arte, cómo reaccionaban ante eso. Se fue después, regresó a su país, pero cuando regresó se dio cuenta, ya revisando todo el material que había traído, que le faltaba una pintura, se le había extraviado. Dice, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe dónde alcancé a dejar? Bueno, en una ocasión en que regresó al pueblo, encontró que esa reproducción, esa pintura que había extraviado, se encontraba en el altar mayor de la iglesia. Era una pintura de la Gioconda, de Leonardo da Vinci. Para los indígenas, esa era su vida. Y el sacerdote, el cura del pueblo, por más
esfuerzos que hacía por quitarles esa tradición, esa tradición errónea que habían tomado, no se pudo hacer. Para ellos esa era su vida. Y por eso decimos que también los valores que tienen los indígenas y los valores que toman de fuera, los van retomando, pero haciendo una mezcla precisamente, no necesariamente un mestizaje sanguíneo, pero sí un mestizaje cultural. El mestizaje se realizó sobre todo aquí, nos dice el autor, por el esfuerzo misional de los jesuitas. No fueron los únicos misioneros que vinieron aquí, pero lógicamente a ellos se les reconoce como los que hicieron el mayor esfuerzo, la mayor evangelización que se tuvo en estas tierras. Resabios de una religiosidad muy popular la tenemos incluso no solamente aquí en México, en Sinaloa, sino en todo el mundo. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo le llamamos a la celebración en que los católicos van los domingos a la iglesia? Le llamamos misa, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene la palabra misa? ¿Qué quiere decir la palabra misa? Podemos decir, no, pues quiere decir sacrificio, porque es el sacrificio de Jesús que se está celebrando ahí. En realidad no, viene de las palabras finales que el sacerdote decía cuando se celebraba la misa en latín. Varios de los que estamos aquí recordaremos las misas en latín. Otros no, son más jóvenes, por ejemplo Alonso, no le tocaron. Al representante de cultura municipal no le tocaron. Pero a varios de los que estamos aquí nos tocaron, porque el cambio de la liturgia a hacerse en español fue en cada lengua autóctona, pues, pero a nosotros en el español fue en 1963 cuando empezó, porque fue cuando salió el primer documento del Concilio Vaticano II. Entonces, a partir de entonces fue cuando empezó a cambiar aquí, a tener la misa en español, pero antes era la misa en latín y nosotros contestábamos como periquitos que nos aprendíamos la respuesta que debíamos de dar al sacerdote. Al final de la misa el sacerdote decía, ite misa est, ite misa est. Y entonces, ¿por qué le llamamos misa? Pues porque era lo que todos recordábamos que el sacerdote decía al final, vamos a la misa entonces, vamos a la misa. Y así pasa también con el mestizaje cultural. Eso es lo que sucede. ¿Qué era lo que le quería decir el sacerdote? Vayan en paz. La misa, lo que decimos ahora, la misa ha terminado, muy bien, señor. La misa ha terminado, pero lo que hemos vivido aquí, váyanlo a vivir afuera. Por eso era misa, misión. Que viene la palabra misión. O sea, al terminar ya terminamos aquí, pero están enviados ustedes. Vayan afuera a vivir lo que aquí han celebrado. Entonces, con este simple ejemplo estoy tratando de ejemplificar por qué se realiza un mestizaje cultural también entre nosotros. No solamente hay un mestizaje sanguíneo, es cultural y podríamos decir que hasta un mestizaje religioso. Porque la religión también no la tomamos aquí los naturales al pie de la letra como la trajeron los misioneros. Los misioneros tenían también que hacer circo, maroma y teatro para que los naturales del lugar pudieran aceptar la nueva religión. Bueno, entonces por eso siempre en las iglesias dicen que siempre tiene que haber una nueva evangelización. ¿Por qué? Porque no se está completamente evangelizado, que continuamente hay que estar haciendo una nueva evangelización. Y el Papa Juan Pablo II lo dijo, que era una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión, es decir, nueva en todo.
Javier, pues ya lo dijo muy bien Jaime, habla bastante aquí y tiene muchos documentos a los que hace referencia, como bien dijo la bibliografía Jaime, de lo que fue el mestizaje aquí. Pero aparte de eso, que yo sabía que Jaime le iba a dar completamente a eso, porque es cronista, yo no soy cronista, hijo de cronistas, entonces soy simple amigo de la crónica y amigo de ellos. Jaime sabía que le iba a dar por aquí. Y yo quise centrarme en otro aspecto que también resalta mucho Javier en su libro, que es el aporte de los jesuitas. Incluso nos recomienda él un libro ahí de Chris Lowney que se llama Liderazgo al estilo de los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas son una orden que empezó Ignacio de Loyola, o Íñigo de Loyola le decían también. Ignacio de Loyola la comenzó junto con otros 9 compañeros en 1534, pero tuvieron la aprobación pontificia de Pablo III hasta el año 1540 formalmente. Entonces ahí es cuando comienza realmente la Compañía de Jesús. ¿Y por qué digo Compañía de Jesús? Porque ese es el nombre oficial de los jesuitas. Compañía de Jesús, así la fundó Ignacio de Loyola, que ellos no llevan el nombre del fundador. Si vemos a los franciscanos, pues franciscanos por Francisco, dominicos por Domingo, agustinos por Agustín. ¿Cuál más hay? Pues hay varias órdenes, ¿no? Jesuitas o Compañía de Jesús no se llaman ignacianos. Él no les puso el nombre de él, le puso Compañía de Jesús. Compañía porque era una organización muy común en aquellos años. Ahora le llamamos compañía a una compañía comercial, normalmente. Pero anteriormente no, en esos tiempos era compañía muy sui generis. Cualquier organización, cualquier familia podía tener una compañía. Claro está que, como ellos se llamaron Compañía de Jesús y tenían cierta animadversión de algunas otras órdenes, algunos decían que era la Compañía de Jesús porque era la Compañía de Jesús en el pesebre, es decir, el burro y el buey. Cuando querían mofarse de los jesuitas, ¿no? Decían, ustedes sí son la Compañía de Jesús, pero la compañía que tenían el pesebre, el burro y el buey. No es tanto eso, lógicamente, es hacer charlas nada más, ¿no? Pero la Compañía de Jesús no consideró Ignacio que le debía poner su nombre. Y tampoco le puso jesuitas. Los jesuitas nacieron después. El nombre incluso no se lo pusieron ellos. Los jesuitas en un principio quería significar un mote despectivo, como de traidor, de mentiroso, de oscuro. En cambio hoy ya prácticamente ya quedó legitimado y se les llama jesuitas, pero no fue un nombre que se dieron ellos, ni se lo dio Ignacio ni se lo dieron ellos. Sucedió algo semejante a los cristianos. Los cristianos no se dieron ellos el nombre de cristianos. Los primeros seguidores se llamaban los del camino. Incluso Ignacio de Loyola también se decía que él era un caminante. Entonces eran los del camino. Pero en Antioquía, una vez que se reunieron los del camino, en Antioquía dijeron, miren, allá están los que siguen a Cristo, entonces esos son cristianos. Pero nunca se llamaron ellos a sí mismos cristianos, como los jesuitas nunca se llamaron a sí mismos los jesuitas, ¿no? O los de la Compañía de Jesús, es el título oficial. Bueno, en este libro que decía Javier ahí de liderazgo, se dice que el liderazgo debe de ser más de amor que de temor, que es una frase de Ignacio de Loyola. El liderazgo se tiene que ser más por amor que por temor. Y lo contrapone precisamente a la sentencia de Maquiavelo.
que Maquiavelo decía que debía ser más bien de temor que de amor, lógicamente al contrario, ¿no? Porque había que oprimir más que suscitar la conversión, el seguimiento. Otra cosa que nos dice ahí también muy importante es que los líderes nacen dos veces. ¿Por qué? Nacen físicamente, pero en el momento que tocan fondo y tienen que rehacer su vida, es cuando nacen por segunda vez. Por eso los líderes siempre nacen dos veces, se nos dice. Ignacio de Loyola tuvo sus recaídas y tuvo que levantarse. En primer lugar, recordemos que era un soldado y que sufrió una herida de bala de cañón en la pierna. Tuvo que ser sometido a una operación y sin anestesia y sin todas las cosas que tenemos, lógicamente. Y después de esas recaídas, ya casi en la cuarentena, empieza a pensar en formar una nueva orden, una nueva congregación, una nueva compañía. Entonces es bastante tarde cuando vuelve a nacer dos veces. Y algo muy importante también de Ignacio decía, siempre hay que vivir con un pie levantado. Es una frase de él, hay que vivir con un pie levantado. Es decir, nunca estacionarte, nunca quedarte parado, sino siempre estar listo para dar el siguiente paso. Por eso siempre hay que estar con un pie levantado. Y eso hay que admirar a los jesuitas, porque los jesuitas fueron expulsados en 1767 de las colonias españolas. Se les hizo una guerra muy política para erradicarlos de aquí, porque ellos estaban realmente defendiendo muchísimo a los naturales, a los indígenas. Sin embargo, 40 años después, el Papa los volvió a restaurar. Fueron 40 años que tuvieron que sufrir el destierro, el estar marginados. Sin embargo, perduraron y por eso se volvieron a renacer, nacieron dos veces. Y por eso son líderes, por eso supieron salir adelante, ¿no? Ellos sabemos que tienen los tres votos que tiene cualquier orden religiosa, de pobreza, castidad y obediencia, pero aparte hacen un otro voto, que es el voto de obediencia al sumo pontífice. Son la única orden que también dicen que obedecen siempre al sumo pontífice. Por cierto, el Papa que tenemos ahora, el que hay en la Iglesia Católica, es jesuita. Sin embargo, él no se quiso poner Ignacio tampoco, se puso Francisco, como muestra de sencillez. Ahí nos habla también mucho de la espiritualidad de los jesuitas, ¿no? Bueno, Ignacio de Loyola tiene unos famosos ejercicios, que ustedes saben, ¿no? Los ejercicios espirituales que escribió. Él no se preocupó tanto por poner reglas, claro que hay reglas, ¿no? Pero no tanto por poner reglas, sino más bien ejercicios. Por eso nos estaba diciendo que al ejercitarte, tú vas adquiriendo una nueva naturaleza, así como el atleta que va al gimnasio, que hace ejercicio y está adquiriendo una nueva condición física para poder triunfar. Así también en el otro terreno espiritual se tiene que ser un atleta y por eso se tienen ejercicios, no reglas. No es la simple regla benedictina de ora et labora, ora y trabaja, no. Es los ejercicios más que reglas. Incluso Ignacio decía, si no tienes tiempo de hacer oración, haz oración trabajando. En otras órdenes muchas veces te dicen, tienes que dedicar este tiempo a la oración. Él sí decía, pero si no, dedica al menos 15 minutos, lo demás dedícalo trabajando. Y ahí es tu oración. Bueno, ya para finalizar, lo que nos dice aquí Javier, ya hizo alusión Jaime a las reflexiones finales que pone el autor, pero incluso antes de las reflexiones finales, en la página 100, ya nos había dicho él prácticamente su conclusión. No hay que esperar hasta las reflexiones finales. En la página 100 nos dice
Es justo reconocer que el Estado de Sinaloa ha recibido durante esos 4 siglos grupos extranjeros de diferentes nacionalidades, españoles, norteamericanos, chinos, griegos, alemanes, franceses y otros. Claro que se ha generado un mestizaje de sangre. Sin embargo, este no ha sido generalizado como para ser catalogado como un fenómeno social que le dé identidad al sinaloense. Por ello sigue siendo válida la hipótesis de que más bien se dio un mestizaje cultural. Es decir, no hay que ir hasta el final del libro para llegar a la conclusión. Desde la página 100 ya no la estaba ofreciendo. Gracias. Después de haber escuchado a nuestros comentaristas de este día, es momento de escuchar al autor de esta obra, al maestro Jesús Javier Martínez Leiva. ¿Lo escuchamos? Muchas gracias a mi presidente estatal de la Crónica de Sinaloa. Después de estas 2 excelentes participaciones de mis amigos y compañeros, llenos de sabiduría, que inclusive nos ilustraron, ya me da ciertos nervios hablar sobre el libro. Pero lo voy a tener que hacer porque así es la costumbre. Antes que nada, créanme sinceramente, les agradezco a todos y a cada uno de ustedes que estén presentes. Mi gratitud por tomarse este tiempo y por interesarse en el tema. Yo siempre he pensado que el mejor homenaje que se le rinde a un escritor es leerlo. Yo digo que no necesito homenaje, pero sí necesito vender los libros, a 200 pesos. Hay muchas circunstancias que se dan para escribir un libro, pero antes de continuar, déjenme agradecer a varias gentes que están aquí, que me hicieron el favor de venir, a la familia de Gilberto, a Sonia, a su esposa, a Cachito, a su yerno, a Héctor Peraza, al director del Instituto Municipal de Cultura, mi amigo Carlos Alonso Ramírez. Gracias por venir, sé que vienes de Costa Rica, he hecho la mocha, llegaste a tiempo. Gracias, maestro. Al cronista de Culiacán, el doctor Francisco Padilla. Francisco, muchas gracias, a su señora esposa. Arturo Noriega, que vino de Los Mochis, de Comisco. El ingeniero Arturo Noriega ya me invitó a presentar el libro a Mochis, se va a repetir, ingeniero. Gracias. Hay mucha gente que me hizo el favor, mis compañeros cronistas. Por ahí vi que llegó Talizón, de Guamuchi, vi que llegó Santos, etcétera. De aquí donde estoy no los alcanzo a ver, porque tengo unos pinches, perdón, los reflectores aquí arriba, unos reflectores que nos están encandilando, la verdad. Pero, por ejemplo, saludé a Fermín López, que tenía mucho que no lo veía, a un hermano mío, perdón, a Rafael, doctor en Derecho, Rafael Martínez Leiva, que es de los hermanos menores, yo creo que es como 20 años menor que yo, muy inteligente, y a mucha gente, al ingeniero Soto, su esposa, hay mucha gente que no alcanzo a ver desde aquí. Gracias por venir. A Ulises Cisneros, que por ahí lo vi también. Y hay dos personas que les dedico el libro. Mi esposa Yuli, que está presente, María Julia López Luna, que está presente. Gracias, Yuli, por tu apoyo. Y a la maestra en Derecho, mi hija mayor, que se dejó venir de México para apoyarme, y ahí la traigo vendiendo libros. La verdad, siempre cuento con su apoyo, Julia Angélica Martínez López. Hoy en la mañana,
platicando Yuli y yo, le digo, Yuli, ¿te acuerdas cómo eres investigador? No, dice, pues me acuerdo que trabajaste. Fíjense, nos estamos acordando cómo aprendí a investigar. Primero, don Sergio Ortega, el padre, porque era sacerdote marista, en el Colegio Mochis, se hizo mi amigo, era mi maestro. Me mandó a hacer una investigación sobre el proceso productivo de la quema de caña. Y me dio varias pistas de cómo hacerlo. Cuando le hice como 3 cuartillas del trabajo, fuimos al campo, él nos llevó a un campo donde está quemando la caña, donde está cortando, donde está cargando a las batagas, etcétera. No, yo me fui al ingenio a ver cómo se molía, centrífuga. Allá anduve yo en mi lotero, en el ingenio. Le hice el reporte y me dijo, Javier, aprendiste a investigar, te felicito. Quiero decirle que tenía 14 años. Luego de casualidad, terminamos la carrera de economía, había terminado, trabajé en un banco, y un compañero mío que llegó de Chile a hacer la maestría, el negro, Carlos López, que no tenía que hacer. Llega al banco a cambiar los dólares que le habían sobrado en Chile. Y me ve enojado, y cuando se me acerca le prohíbe una mano, me tenían castigado de mano. Y me dice, gordo, ¿qué estás haciendo aquí? Pues te he castigado, vete a trabajar conmigo, por favor, ya. Agarro una hoja de la máquina de escribir y hago la renuncia, pero fue con él ahí en ese momento. Me llevó al Instituto de Investigaciones Sociales. Estando en el Instituto de Investigaciones Sociales, con el director, la oficina del director, me doy cuenta de que el negro Carlos estaba pidiendo charla para él y me había hecho renunciar. Gracias a Dios. El director, fíjense qué curioso, era don Pablo González Casanova, que ayer era acá en Morillo, que para descansar. Don Pablo González Casanova le dice, oye Carlos, ¿y tu amigo? Pues viene también por chamba. Pues yo necesito un becario. Y empecé a trabajar de becario de Pablo González Casanova en el Instituto de Investigaciones Sociales. Desde luego, no puedo presumir que era investigador, que traía de mandadero, pero le aprendía. Pero gracias a él, después ahí en el instituto me tocó participar en investigaciones sobre la medicina. Fui coordinador de campo para levantar encuestas y todo eso. Hicimos importantes investigaciones para cambiar el proyecto de la facultad. Pero gracias a que yo anduve ahí, ahora sí de mi tutero, me hice amigo de otro señor universitario que había sido secretario de la Reina, Fernando Solano Morales. Y Fernando Solano me ofreció echarme un asunto y fui director de investigaciones agropecuarias. Entonces, acordándonos de cómo aprendí eso, y yo qué libro leí. Leí un librito que publicó José Luis Oceña Cervantes sobre métodos y técnicas de investigación, muy básico. Y luego el Pardini, y luego otro libro de investigación científica en el frente de los autores. Entonces fui formado en el investigador. Pero hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor, y en la mañana platicaba con él, le digo, sí, pero nunca se me ha quitado con mi teoría. Como siempre quise saber cosas, los investigo. Esa es la esencia de la investigación, querer saber cosas. Yo presento investigación para presentarla en una ponencia de cronistas, pero me fui por los números. A mí no me cuadraba el número de españoles tan reducido con el número de indígenas, y que en 20 o 40 años ya éramos todos, teníamos nombre y apellido español. No me cuadraban los números, entonces me puse a investigar y me encontré cosas muy interesantes. Primero, la cantidad de indígenas que había. Ustedes saben que la conquista en Sinaloa se dio en 2 partes. La primera, por la llegada del número romano hasta este lugar, hasta Culiacán, en 1531. Y en esta zona, de aquí hacia el sur, había dos tribus
taules y los doctorales. Según Sergio Ortega, había 200.000 y 200.000 habitantes cuando llegaron los españoles. Por allí hay otros datos, todavía más impactantes. Decía don Sergio que del río Mocorito hasta Yaqui había otros 400.000. Yo leyendo las relaciones y leyendo los propios escritos del Dueño del Humano, siempre habla desde que entró Chanetra de que era cantidad de indígenas que se encontraron y cantidad de pueblos. Y por cierto, Jaime, ahora me encontré en un escrito sobre San Miguel y San Luis comentado, me quemo por comentar. Antes de llegar a San Miguel de Culhuacán, San Miguel de David, pero fundó San Miguel de Caponeta, San Miguel, no, y San Miguel allá ¿cómo se llama? Donde estaba la organiza, la selva organiza, pero allá adelante te pido, un postela. Entonces, 4 San Migueles fundó. Por lo tanto, maestro Padilla, creo que la hipótesis de que hubo 2 fundaciones, la de Dinamita y la de Culiacán, va a resultar verdadera si sigo leyendo e investigando. ¿Se acuerdan que lo contamos? Entonces, ¿por qué platico esto? Porque la llegada de la Nueva Culiacán se dio un fenómeno de sometimiento a los indígenas y huyeron los indígenas. Pero el río Mocorito, el río Débora, como se le decía, por uno de los españoles que venía con él, lo descubrió y le puso su nombre, Sebastián Débora. Para allá no podían entrar, eran muy aguerridos, todos los indígenas de aquella región. Hubo varias expediciones. A los 2 años o 3, Diego del Rumán llegó hasta el Yaquimi, se fue por acá, tengo una relación con Tamazula, ahí fue a hacer la operación de fundador, hizo acto de fundación. Luego, en el 36 se apareció cabeza de vaca en naufragios, dice que en un pueblo cercano a que se llamaba Pueblos, que yo he consultado con muchos geólogos y historiadores y me dicen que hagas unos ojitos cerca del puente, en el camino entre la Colonia y el puente. En fin, ahí, en cabeza de vaca, se encontró un español cazando indios porque los andaban convirtiendo en esclavos, los convertir en esclavos, el capitán Cabeza. Y cabeza de vaca había caminado 8 años. Hasta la Florida murieron Martín de Narváez y sus acompañantes y 3 españoles y un esclavo, Estebanillo, un niño, un negro, caminaron desde la Florida y vinieron a hacer, por acá, vinieron a salir rumbo al fuerte, después de 8 años. Entonces, ¿y cómo le hizo? Pues curando, decía que curaba brebajes, a heridos de flecha, a picados de víbora, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy curioso, lo seguían los indígenas. Cuando llega ahí, lo rescatan los españoles, el mismo capitán que andaba de cacería de indios, le dice, tú traes mis indios, dámelos. Los necesito, que a esa vacación puso. Ya es un comentario de este en contra de la ley y del rey. Pero él va a México, se lo llevan y empieza a contar que había encontrado, a lo mejor sí encontraba, más que como no sabía que era vida, de tanto que caminó 8 años, imagínense, si encontramos los conquistadores del oeste acá, de seguro por ahí, pero no les supo decir dónde. Y se vino la codicia, se vinieron las expediciones, mataron a un sacerdote con el Estebanillo, se le pierde el Estebanillo. Luego viene otro personaje que es el que refundó prácticamente Culiacán, el fuerte, Sinaloa, que es Francisco de Ibarra. Con otro estilo, con otro modo, ya no es el sometimiento, ya no es la fuerza, viene a negociar. Y eso lo vemos porque he traído un muchacho que escribía, que yo digo que es el primer historiador mexicano que escribió un texto,
de Obregón, que hizo la crónica de lo que Francisco Ibarra iba haciendo. Y se nota cómo iba negociando, mandaba enviados a negociar antes de llegar a un lugar. Y entonces, así pudo llegar a Tijuana. ¿Qué pasó con Francisco Ibarra por allá? Se descubrieron las primeras minas en Sinaloa, se vino inmediatamente por las minas, dejó a Montoya, dejó al capitán Montoya, 25 españoles y 2 sacerdotes. ¿Y qué creen? Los indígenas tehuecos mataron a 15 y a los sacerdotes. Entonces, luego viene Bazán, quiere hacer el escarmiento de los tehuecos, y no se puede. Llega en ese inter de 1531, pasaron 60 años queriendo conquistar esa zona hasta que llega en 1591, una combinación entre un capitán, Martínez de Urlaide, y 2 jesuitas, el padre Martín Pérez y el padre Gonzalo de Tapia, que por cierto muere después por un líder indígena. Llegan 2 jesuitas con esa habilidad que tienen ellos de saber cómo llegar a tierras extrañas. Que ellos se dedicaron, fueron a China, fueron a todas partes. Recién fundada la compañía. Miren, mientras el número llegaba a Culiacán, se estaba fundando, el mismo año 1530. Lo que está más reconocido por el nombre 1540, se me acuerdo por en 1540. Pero fueron fundados por un grupo de estudiantes de una universidad en Francia. O sea, gente intelectuales, gente que se podía dedicar a la docencia, a enseñar. No eran rezadores de tiempo completo, eran estudiosos de la ciencia y de la educación. Entonces, inclusive, ¿por qué no querían la política? Tú lo dijiste, no, pero yo sí lo intuyo. Resulta que recién fundada la compañía de Jesús, un concilio de Trento. Y la compañía de Jesús, ¿por qué hubo el concilio? Porque se habían levantado Lutero, Calvino, y había crisis que la reforma. Entonces tuvieron que, la nueva protestante, tuvieron que hacer un concilio para ordenar las cosas dentro de la iglesia. ¿Y quiénes creen que asesoraron los papas recién fundados? El grupo de jesuitas, los heredos, hicieron una estructura de cómo ordenar sacerdotes, que hasta la fecha creo que no se ha cambiado, ¿no? Los estudios de seminarios, cómo dar los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el padre dice, el jesuita, el padre jesuita, tiene esa característica, es muy flexible, es muy inteligente, por ahí sí tengo ejemplos de la flexibilidad. Rodolfo acaba de decir que hicieron circo, maroma y teatro para organizar. Yo digo que hicieron más. Por ejemplo, Pérez de Rivas nos dice que como estrategia, primero bautizaron a las mujeres y luego a los niños, y al final a los hombres. Imagínense, ya bautizaron a la mujer como traía al hombre y a los niños los llevaban corriendo y los bautizaban. Segundo, Pérez de Rivas dice que como estrategia estudiar la lengua original y creer, ahí se los digo yo en el libro. Hubo un jesuita de los primeros años que escribió el arte de la lengua caída, una gramática, con las reglas del español escribió una gramática caída. Y hubo otro, que fue Velasco, Juan de Velasco, que escribió el catecismo de la Iglesia Católica en caída. Acuérdense, si alguien fue que está haciendo una pregunta, si quieren yo, ¿cuántos tienen años? 37 preguntas. Entonces, en caída, ¿por qué? Porque empezaron a bautizar. Y para mí, yo le decía mucho a Gilberto, le decía, oye Gilberto, si tú hubieras estudiado en un seminario, yo creo que hubieras avanzado mucho en tu presentación del mestizaje. ¿Por qué? Porque Gilberto vio las categorías que se generaron con la cultura, o sea, la transformación cultural, pero le falté decir el cómo, y eso es lo que yo trato de hacer aquí, el cómo se hizo la evangelización, cómo se generó la cultura
Calvo, que yo sigo aquí, que hizo el estudio de uno de los capitanes que vino a Sinaloa de Lima, y ahí mismo, en esta narración del capitán, habla de los jesuitas, habla y presenta un cuadro con el número de bautizados, y le dan 151,000 bautizados en 30, 40 años. Imagínense la siembra de 151,000. No hay ingresos en español. Bueno, primer fenómeno. Segundo, los hacían, imagínense los jesuitas miembros de una familia, de una tribu, de un territorio. Imagínense que les digan de repente eres miembro de la Santa Iglesia Católica y de la Corona Española además. Yo creo que haya sido otro mundo. Y luego que los invitaron al catecismo para darle plática en caída. Y luego que los invitaron a unos rituales, como la misa, los rosarios, etc., que se nos daban en latín. Yo pensaba, yo le decía a mi hija, me dice, papá, me gusta que haya dicho que los indígenas se hicieron bilingües. No, hija, se hicieron trilingües, porque lo que ya de la iglesia aprendieron latín, tenía que contestarle al sacerdote, como a muchos de nosotros nos pasó, de lo que estamos en esta edad más o menos, de ir a las misas en latín, porque como dijo Rodolfo, fue el Concilio Vaticano II, en 1903, pero ya se permitió que se celebrara la misa en la lengua que le venga acá a la ciudad. Entonces, ese fenómeno que se iba generando a través del bautismo, el catecismo en la escuela, no era nada más repetir oraciones, les enseñaban a hablar. Había mismo un lenguaje fonético, o sea, el caíta era fonético, no se escribía, no tenía símbolos para escribirse. Entonces empezaron, los jesuitas pusieron el colegio Sinaloa, empezaron a reclutar a los 200 y empezaron en la doctrina a enseñarles a escribir. Entonces, yo ahí me pregunto qué hubiera pasado, ya tenían la gramática, ya tenían todo, qué hubiera pasado si en lugar de enseñar español, les dan toda la educación en caída. Fuéramos nosotros, ¿no? Pero fuéramos, ya pasó. No existe. Bueno, ese fue un fenómeno, el bautismo. Les sigo platicando, pero no les puedo entender. En 1601 ya había otros sacerdotes jesuitas en la región. Ya llegaban hasta su nombre. El gobernador los mandó llamar. El gobernador de Nueva Vizcaya los mandó llamar a Durango. Y les dijo, ¿saben qué? Se acabó la capitanía. Tengo 25 soldados, tengo 8 sacerdotes y no veo resultados, se terminó. Y ahí fue donde Martín Pérez, yo le comentaba mucho eso aquí, pero la relación de Martín Pérez y Nuestra Señora de Sinaloa, no era otra cosa más que el informe que él presentó de cuál era la situación en esas tierras, en estas tierras del norte. Martín Pérez y el grupo que lo acompañó, se reunieron y le presentan al gobernador un modelo de evangelización que sinceramente sorprende. El concepto de misión, pueblo de misión. Y pueblo de misión es un concepto, le dicen, bueno, vamos a abordar pueblo de misión, vamos a reducir a la gente. ¿Qué quiere decir reducir? Hacerlo que vivan ordenadamente en un pueblo. Vamos a hacer producir colectivamente a la gente porque son nómadas. Entonces 3 días se iban a dedicar los cristianos reducidos a sembrar para la comunidad y 3 días para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Empezaron a plantear cambios. Al gobernador le gusta la idea, dice Clavijero, por ejemplo, lo saqué de Clavijero, lo saqué de Clavijero, le gusta la idea al gobernador, pero al superior, al ministro, le dice, no, señores, ¿cómo que van a administrar los bienes terrenales? Se van a poder producir y a distribuir ese producto, no. Ustedes están para los bienes espirituales. Total, el gobernador convence al superior y
autorizan formar pueblos de misión en un convenio para 10 años originalmente. Ahora, ¿por qué ese convenio? Porque ponen sus condiciones, ya que se acepta, se va, ok, pero mira, en lugar de ir a perseguir a los hijos para quitarles la comida y quitarles las tierras, me vas a permitir primero llegar yo a negociar. Solamente los cristianos que se ponen más, pues si al capitán o que huyen de las reducciones, pues ya le mandamos al capitán Martín Rodríguez, cambian de capitán, llega Martín Rodríguez y se meten al proceso productivo, se meten a hacer, en un ratito, ya habían conseguido en un periodo de un año la autosuficiencia de cada pueblo de misión. ¿Por qué? Porque así permiten las tantas 6 meses y en 6 meses ya tenían alimentos suficientes. Y se fueron yendo así. Claro, miren, imagínense a los indígenas que les traigan un arado para usar un palito para hacer hoyos y poner la semilla. Les trajeron el arado, les trajeron la tracción animal, les trajeron semillas, la de trigo, el ganado, etcétera, etcétera. Entonces eso transformó el modo de producción. Y así se fue dando esa mezcla. Ese nuevo mundo que se ofrecía a las comunidades indígenas, un modo de producción. Ahora, ¿qué se conservó de los indígenas? Bastante. Miren, no todo se puede traducir al español. Donde está Cahuela, y aquí lo cito, hace una lista de todas las palabras que no se pudieron traducir y que se conservan actualmente. Algunas derivadas de nada de otras de raíz. No todo se pudo erradicar. Sí, era un problema que tenían, según ellos, concepción europea, encontrar bichos en todas partes, andaban de nudos. Y les costó mucho trabajo hacer que se vistieran. Todavía, 100 años después, Francisco Javier de Mario, que resulta de Sonora, que escribió ese texto que se llama Francisco Javier de Mario, el apologético defensorio. El apologético defensorio fue una defensa que hizo Francisco Javier de Mario para decir todo lo que se estaba haciendo por ellos ante los ataques de varias comunidades indígenas. ¿Por qué? El manejo de los excedentes en cada una de las misiones les permitía a ellos agarrar y mandar a otra comunidad y abrir otro pueblo de misiones, y así se fueron. Cuando llegaron a Baja California, a los sonorenses no les gustó, a los líderes sonorenses, no les gustó que los excedentes se mandaran a Baja California. Y empezaron a tener conflictos. Ahí se provocó un conflicto. Parte de los documentos de protesta llegan a España y forman el expediente cuando el rey toma decisiones de fundar. Bueno, en términos generales, dice de Farín que fue lo que más trabajo les costó hacer que los bichos se vistieran. O sea, es increíble. Entonces, esas transformaciones de costumbres, usos de costumbres, de lenguaje, se fue dando. Y en los 40, 50 años éramos otros. Yo todavía pienso, estoy convencido de que en los 50 años hubo muy pocos mestizos de sangre. Muy pocos. Por ahí me encontré un documento que se llama Relación de Culiacán, también en los documentos originales. 40 años después, un informe de cómo se recababan los acabados en esta zona de Culiacán, y menciona las familias que estaban, y dice no queda ningún español de los originales, solamente hijos y familiares de españoles, y menciona los apellidos. Pero en ese mismo texto, en ese mismo libro, ¿qué creen que me encontré?
de acreditación de pureza de sangre de una muchacha. ¿Por qué se lo platico? Porque los españoles cuidaban la pureza de la sangre. No era mentira, o sea, hoy Jaime, esta mañana me decía ayer, oye, ¿por qué hace tiempo que yo le decía, oye, igual le practiqué Gilberto y Gilberto, ¿cuándo trajeron los españoles a las mujeres? O sea, no, en ningún texto se dice, ¿no? Y hoy Jaime me dice que encontró un texto donde se habla de que a México llegaron rápidamente 1000 esposas de los españoles. Vamos a rastrear porque creo que es muy interesante el dato, porque y aquí en el libro yo digo que tampoco las mujeres indígenas les gustaban los españoles, lo que es más por usos y costumbres. No era tan fácil que una mujer, sobre todo en aquella región, centro norte del estado, dejara su castidad, su virginidad. Ahí en el museo que tiene el maestro Tamizón, que hizo, que es un museo regional, que es excelente, se lo recomiendo. Nosotros somos ingenieros, yo y yo fuimos juntos a conocerlo, lo recorrimos un domingo. Ahí se encuentran en una sala unas conchitas, 3 páginas. Ahí las tienen. Ahí esa conchita tiene una plaquita y dice dique que usaban las mujeres por casa fue para que se supiera que eran vírgenes. Fíjense, y esto lo platica Pérez de Rivas, en su libro de Lectura también, que se respetaba la vida. Que una mujer podía caminar en el monte y ningún indígena lo atacaba. Ninguna, no eran violadas fácilmente. Entonces, había un de defensa de la mujer, no se iban a pegar tan fácilmente a los españoles. Además, tampoco les gustaban, eran sus enemigos, ¿no? Entonces hay muchas cosas de esas que les puedo seguir platicando, que fueron conformando esta nueva cultura. ¿Qué se respetó? Las fiestas. Las fiestas. Pérez de Rivas habla mucho de las borracheras de los indígenas que hacían vino de maíz, de la pitaya, de acá y de allá. Bueno, eso ni era pecado ni lo pudieron exterminarlo. Era pecado cristiano. Entonces no lo pudieron exterminar, no lo quitaron los borrachos. Eso también hay que ver. Las fiestas, la pascola, aunque hubo ahí un sincretismo, se empezaron a usar instrumentos musicales traídos por los españoles, sin embargo, se conservó la fiesta de Pascuala. ¿Por qué? Pascuala es un conjunto de danzas sobre animales. La más famosa de todas es la de venado, que nos ha dado como intervención los estableces. Entonces se conservaron muchas costumbres. Para no aburrirnos más, aquí la dejo, les recomiendo el libro. Sí, estoy convencido de que somos los silvestres somos diferentes por las características originarias y porque la América se dio de otra forma, muy diferente a como se dio en el centro de la República. Ahí la dejo. Gracias por la atención. Abrimos un breve espacio para preguntas y respuestas. A nombre del Instituto de Cultura Sinaloense y de la Crónica de Sinaloa, agradecemos a todos ustedes la